Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Randy Stair. Es, como vieron en el título o en el thumbnail, bastante raro, bastante particular y sí tiene que ver con Danny Phantom. No es clickbait, tiene que ver con Danny Phantom. Y es de hecho una parte bastante importante del caso, no es que me agarré de un detalle, es importante en serio. En esta foto podemos ver a la familia de Randy Stair, su perro, su hermano, él y sus padres. Si bien parecen felices, Randy tenía un gran problema con sus padres y quería castigarlos. Esta foto para él no era más que una fachada temporal, la cual acabaría en el año 2017, que es cuando ocurre todo esto. Antes de empezar quiero aclarar algo que va a ser evidente más tarde en el video y tiene que ver con la percepción de Randy de sí mismo. Se refería a sí mismo mayormente como un hombre con pronombres masculinos, pero vamos a ver en una parte del video que él tiene ciertos inconvenientes a la hora de percibirse. En realidad no sabemos qué le pasa, no sabemos si es un problema de justamente esta obsesión que tenía o si realmente sufría de disforia. Entonces lo que quiero dejar en claro ahora es que me voy a referir a Randy como él, pero es una cuestión de que se refería a sí mismo con esos pronombres. Y además no se sabe bien si era todo un episodio o si en serio tenía disforia y se percibía como mujer. Vamos a entrar en detalle más tarde con respecto a todo esto, pero solo una aclaración. Entonces, antes de empezar, también debo aclarar que este video va a tratar con temas referentes al suicidio, a la disforia de género y a temas que en general podrían ser sensibles para algunas personas. Entonces, esta es una advertencia para que dejen el video si se pueden ver afectados por ello. Dejando eso de lado, ahí arriba, en el link que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Randy Robert Stair. Nació el 17 de septiembre de 1992. Viviendo en Dallas, Pensilvania toda su vida, Randy Stair creció junto a su hermano 2 años menor llamado Jeremy y sus dos padres Robert y Lori Stair. Durante su infancia, Randy sufrió algo de bullying, pero no al nivel en el que lo haría para cuando comenzara la secundaria. Él sentía que no encajaba, no tenía un buen círculo de gente con el cual compartir su vida. Lo que para el resto era algo normal, él simplemente no se hacía amigo fácil, ni tampoco le importaba tanto. La mayoría de su vida fue una persona bastante pesimista. Si bien vamos a ver algunas instancias donde parece tener bastante buen humor, él estaba muy solo y la mayoría del tiempo no se encontraba bien. Durante su adolescencia es que encuentra cierto gusto a historias oscuras o en sí cosas como creepypastas, animaciones medio dark, cosas que en realidad son bastante normales para esa edad. Aquellos que hayan sido adolescentes en épocas de MySpace o en el pico de uso de sitios como Tumblr sabrán que había mucho contenido edgy. Mucha gente menor que quería hacerse ver súper oscura, ahí justamente aparecía la onda emo y todas esas cosas que usualmente son para llamar la atención. Digamos que no era una cosa fuera de lo común ser así. Vestirse de negro, escuchar My Chemical Romance, teñirse el pelo de negro también. Randy, sin embargo, no solo hacía eso, sino que también actuaba de formas edgy y oscuras en la escuela. Una de sus actitudes más destacadas ha sido que cuando pedían escribir alguna historia en la escuela, él las hacía sangrientas y oscuras. No pude leer ninguna de estas historias en realidad como para juzgarlo por mí misma, pero si lo llevamos a un punto de vista de alguien que tenía también clase en inglés de escribir, es decir, yo, personalmente también hacía ese tipo de cosas. No tan morboso. De vuelta, no vi lo que escribía él, pero definitivamente, en mi caso al menos, era más por aburrimiento y porque sabía que mis compañeros, o la mayoría de ellos, en el intento de crear una historia con las palabras que nos daban, harían algo romántico y sinceramente no quería hacer eso. El tema acá entonces, digamos la diferencia es en qué punto debería la escuela llamar a los padres. Porque a los de Randy jamás los contactaron. A mi parecer, todo lo que hacían en ese entonces, durante la escuela secundaria, eran cosas que no destacaban. Es decir, Randy se veía como un adolescente pasando por cosas de adolescentes, entonces
No creo que la escuela de Randy, o digamos los directivos, sintieran razones para contactar a su familia, porque probablemente era algo que más de un alumno hacía. El problema dentro de todo esto es que Randy jamás cambió. Él no dejó esa etapa, él no progresó a algo más adulto, dejando todas estas historias morbosas de lado o este contenido oscuro que veía en internet. Él nunca lo hizo, simplemente se quedó odiando al mundo y en eso también a sus padres. Para este punto entonces, por más que no se notara, Randy estaba solo y deprimido. Fue durante esa etapa, como muchos otros, que decidió hacerse un canal de YouTube en el 2008, cuando tenía 16 años. ¿Se recuerdan esa época? Eran tiempos de Smosh, de Jenna Marbles, de Nigahiga. Todas estas personas que más que nada hacían videos cortos, cómicos y más que nada sketches, o al menos ese era el contenido que llegaba a tener muchas visitas. En ese tiempo también comenzaban a experimentar con el programa de partner de YouTube, como algo novedoso y difícil de acceder. Este es un programa que ahora los youtubers podemos acceder a partir de los 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducciones en el canal. En el 2008 recién estaba empezando, porque en realidad comenzó en el 2007. Si bien con el pasar del tiempo se hizo mucho más fácil acceder a él y cada persona que cumple con estos requisitos puede intentarlo, por esa época en realidad YouTube te tenía que invitar, te tenía que ver y tenía que considerar que tu canal era monetizable para poder ganar plata con lo que hacías. No era muy común, pero entonces con el tiempo el objetivo de Randy se volvió que YouTube fuera su trabajo, ser aceptado en el partner de YouTube. Para esto hacía contenido seguido y más que nada como el resto de youtubers conocidos, contenido de sketch graciosos, que si bien eran un poco menos family friendly que el resto de los youtubers, de todas formas consiguió seguidores con esto, consiguió gente que realmente disfrutaba de su contenido. Formó en el 2008 un canal llamado Pioneers Productions y se empezó a llamar en internet Andrew Blaze. Randy había siempre querido llamarse de otra manera, no le gustaban la mayoría de decisiones que tomaban sus padres, como digo, en algún momento de su vida comenzó a odiarlos y quería otro nombre que tuviera quizá más carácter. La parte Andrew de su nuevo nombre había sido elegido por el huracán de 1992, ocurrió en agosto de ese año. Y Blaze porque es como decir power, se escucha fuerte y bueno, la palabra blaze en inglés es radiante o fuego y similares, así que se pueden imaginar por qué lado iba su personalidad en ese entonces. Él quería algo que realmente llamara la atención y que tuviera que ver con desastres y un poco de morbo. En este canal probó una variedad de parodias, comentarios y otros tipos de videos populares. De estas ideas, ninguna funcionaba que digamos. Eso fue hasta el Señor Cabeza de Caballo. Este fue el contenido que hizo que su canal se volviera más conocido, llegando al canal de Ray William Johnson. Era un video imitando a otros youtubers como Fred, porque el sapo tenía la voz de Fred, y haciendo un humor divertido para la época. Siendo por supuesto Randy el personaje principal en todos sus sketches. Esto fue mejor recibido que todo lo que había probado hasta ese momento, así que decidió hacer lo mismo en otros videos. Creó otros dos personajes que aparecerían de manera destacada en sus otros videos. Estos eran Froggy, esta era una pequeña rana de plástico naranja que servía como antagonista y como un amigo de Randy un poco extraño. Esta rana continuamente reprendía y molestaba a Randy y muchas veces escondía o destruía algo que quería o había estado buscando. En estos sketches humorísticos había ciertas pistas de lo que le pasaba adentro. Parecía proyectar el odio que tenía a través de este personaje. Después de un tiempo empezó a creer que este juguete de rana tenía una conciencia, quizá incluso un alma. El otro personaje que creó fue Whale. Whale era ni más ni menos que una orca de juguete. Randy cambiaba de tono su propia voz y hacía comentarios abiertamente homosexuales cuando hablaba con Whale. La orca actuaba de forma hipersexual en sus sketches y, por ponerlo de alguna forma, intentaba coquetear con Randy. Pero bueno, era bastante desubicada. Básicamente el personaje era el de un pervertido sexual. Este personaje parecía haber sido una salida para el propio impulso sexual y frustración de Randy con su identidad, lo cual veremos en un rato. En el 2010, ya para cuando Randy era un adulto de 18 años que necesitaba trabajo y no quería ir a la universidad, decidió conseguir un empleo. Este fue en un McDonald's, algo bastante común. Randy entonces aplicó en McDonald's, le dieron el trabajo y su primer día se fue para volver a las 3 horas.
Sus padres realmente no sabían qué pensar. Randy no aguantó, no le gustaba y se volvió a su casa, lo cual dentro de todo causó una pelea. Su padre comenzó entonces a insistir en que necesitaba tener un trabajo, aunque Randy no hiciera mucho más que estar en su habitación. Es decir, realmente no tenía más gastos que comida. Randy accedió de todas formas a primero intentar ir a la universidad, a la comunitaria al menos, donde iba a estudiar comunicaciones. Sin embargo, su padre siguió queriendo que hiciera alguna cosa más, que trabajara de algo, y le dijo que le conseguiría un trabajo si prometía ir. Él aceptó y su padre le consiguió un empleo en donde él mismo trabajaba, Supermercados Waze. Randy iba al trabajo, por fin estaba haciendo cosas más sociales, salía de la casa y los padres contentos porque tendría un futuro, o eso es al menos lo que pensaban y lo que querían. Pero en el 2011 Randy consiguió entrar en el partner de YouTube, lo que quiere decir que podría hacer dinero con su canal, que es lo que él tanto quería. No dejó de todas formas su otro trabajo. Es por esta época que su video Mr. Horsehead Meets Mr. Wooden Alligator fue compartido por Ray William Johnson. Esta persona hacía videos en los que ponía contenido gracioso de internet, videos de otras personas. En el que incluía a Randy, habló un poco de su canal, recomendándolo, diciéndole a la gente que Randy tenía más videos, lo cual no era muy usual porque la mayoría de los que él presentaba eran más memes. Es decir, videos cortos graciosos de caídas, enojos, accidentes, cosas de las cuales la mayoría de la gente no tenía un canal en sí para seguir viendo contenido, sino más bien que era una cosa que grabaron en un momento, lo subieron a internet y se hizo viral. En ese momento Randy tuvo una oportunidad para hacerse más conocido. Sin embargo, más allá de haber llegado a los videos de Ray William Johnson, no mucho más ocurrió con su canal. El propio Randy no obtuvo un gran éxito en YouTube. Sí logró después tener un pequeño culto de gente que lo miraba por sus animaciones, a las cuales les dedicaría gran parte de su tiempo libre. Pero todavía falta para eso. Fue en el 2013 que Randy tuvo una recaída en la depresión porque se dieron una serie de sucesos realmente aterradores para él. El mejor amigo de su hermano murió en un accidente de auto, lo cual hizo sentir mal a Randy, quizá de una forma más personal de lo que se podría alguien imaginar en un principio. Más que nada también estaba relacionado al hecho de que el amigo de su hermano era bastante joven. Probablemente él no había pensado demasiado en esto antes de ese suceso, en la muerte digo, y más que nada en la posibilidad de morir joven. Y antes de poder recuperarse de eso, Randy mismo estuvo en un accidente de auto en un estacionamiento, lo que hizo que reconsiderara varias cosas. En un principio la idea sería que no quería morir como el amigo de su hermano, al menos no todavía. Después de esto, un amigo de Randy de la universidad murió. Fue ahí cuando comenzaron los pensamientos suicidas. Fue ahí donde se abrió una espiral en la que cayó sin retorno. Alrededor de esta historia querrán saber mentalmente qué le pasa. Dirán que con ayuda podría haberse evitado todo esto, pero él nunca la obtuvo. Él jamás recibió la ayuda que necesitaba. Acá empieza un delirio que hasta ahora realmente no sé si fue puramente comedia o en cierta forma creía en lo que estaba haciendo. Es claro que hasta cierto punto había cosas en las cuales él creía. Lo que no está claro es si en algún momento diferenciaba la realidad de la ficción que se había creado. La muerte era algo que le invadía la cabeza. Quería saber qué pasaba después de la muerte, pero esa pregunta iba cada vez más escalando en fascinación. Y ahí es donde entra Danny Phantom, un cartoon con el cual él se obsesionó. ¿Recuerdan a Froggy y a Whale, los dos juguetes con los cuales hacía personajes? Bueno, Randy decidió eliminarlos, por decirlo de una forma. Una vez que eso sucedió, se le ocurrió una manera de explicar a sus espectadores, aquellos que lo miraban más que nada por eso, por qué Froggy y Whale ya no aparecerían en los videos. Básicamente hizo un especial. Primero filmó Amnesia Rape. En síntesis, este video trataba acerca de que Randy tenía amnesia después de un golpe en la cabeza. Y resultaba que Froggy había filmado a Whale abusando sexualmente de Randy mientras este estaba atado. Luego de esto sacó oficialmente a los dos personajes en el video Extinction, donde los mató después de que Froggy publicara dicho video en línea. Mientras mataba a Froggy, le dijo que lo estaba haciendo, que los estaba matando porque, y cito, ella me dijo que lo hiciera, refiriéndose al personaje Ember McLean. Ella.
un fantasma de dibujos animados del programa de televisión Danny Phantom. Si se acuerdan de Ember, era esa fantasma que cantaba y tocaba la guitarra para hipnotizar a la gente. Y es así que llega Ember a toda esta historia junto con el Escuadrón Fantasma. Él hizo el video matando a los dos personajes con la excusa de que Ember lo estaba mirando, diciendo que tenía que hacerlo. Y es que en realidad él había comenzado a escuchar la voz de Ember en su cabeza. Entonces Randy comenzó a poner a Ember en varios videos y a hacer referencias a ella. Pero justamente ese especial que hizo en donde mataba a sus dos compañeros fue bastante turbio. Me refiero a mucha sangre y Ember ahí mirando desde la puerta, mucha furia. Ya se podía ver que había algo raro en toda la situación, pero de vuelta para ese tiempo la gente simplemente pensaba que era un video más, de un humor un poco extraño. Hay tres cosas muy importantes acerca de la vida de Randy. Una era que hacía estos videos en internet, de los cuales logró tener una comunidad con la cual hablar. La siguiente es que lo acosaban en la escuela. Para ese tiempo se llamaba a sí mismo un don nadie y hacía entradas de diario donde se expandía en el tema. Y la última es que le gustaba Danny Phantom, a la vez que se veía ligeramente obsesionado con la masacre de Columbine. Y se preguntarán qué tiene que ver Danny Phantom, ese dibujo que veíamos hace años en Nick sobre un adolescente que se transformaba en fantasma, con la masacre de Columbine. Diría que lo más parecido entre esos dos temas es el fanatismo en internet. No creo que hubiese otra conexión, pero Randy halló dos comunidades a las cuales les advirtió lo que iba a hacer y nadie pensó que era en serio. Para aquellos que no lo sepan, por cierto, la masacre de Columbine es como se le llama al tiroteo ocurrido el 20 de abril de 1999 en Columbine High School. Fue un episodio demasiado conocido y muy mediático, pero creo que una de las cosas que lo hizo más conocido fue la personalidad de ambos perpetradores. Ellos dejaron videos planeando todo. Está bastante bien documentado lo que iba a ocurrir y quedó para la historia inspirando a otros tiroteos o intentos de tiroteo. Hubo jóvenes, y quizá incluso a día de hoy, que quieren imitar lo que estos dos hicieron. Uno de ellos era Randy. Siguiendo con el tema entonces, de todas formas, en realidad, Randy no estaba obsesionado con Danny, sino con Ember. Él no solo veía a Ember como una representación de lo que él quería hacer, en el sentido de querer poderes o experimentar la historia de Danny Phantom, sino que también quería ser ella. A través de lo que él escribió acerca de Ember, se puede notar que no solo le gustaba, sino que había desarrollado un interés en ser como ella. Junto con esto, que voy a explicar más tarde, también comenzó a robarle ropa a su madre. Randy quería usar ropa interior de mujer, además de otras cosas asociadas a lo femenino, o más bien a Ember. Porque según él, todas estas cosas, la ropa interior, el delineador, maquillaje en general, entre otros artículos, le recordaban a ella. Lo hacían sentir cada vez más y más cerca. Lo increíble es que sus padres no se dieran cuenta, ya que era algo usual. Él iba cada semana mientras sus padres no estaban a intentar sacar algo de ropa para él. La sensación que le daba era que ese tipo de ropa se sentía como algo que debía usar, algo que le quedaba muy bien, se sentía cómodo. Cuando empezó a trabajar comenzó a comprarse su propia ropa y cosas femeninas finalmente. Con todo esto también venía la figura femenina que él claramente no tenía. Recordemos, no le dijo nunca a nadie en ningún momento acerca de todo esto que le estaba pasando, ni a sus padres, compañeros de trabajo, de facultad, hermano, algún amigo ocasional, a nadie. E increíblemente, tampoco se dieron cuenta. Randy había comenzado a tener problemas con su alimentación, estaba desarrollando un trastorno alimenticio. Lo más probable era que fuera para acercarse más a tener la figura femenina que él deseaba, algo que se pareciera más a Ember y a las fantasmas que dibujaba. Y acá justamente es donde empezamos con el tema del EGS o EGS. Randy decidió crear el grupo de Ember y el escuadrón de fantasmas. Primero hizo fanart. Como les dije antes, él había dibujado a Ember varias veces. También fue parte del video en el que mataba a Froggy y Whale. Pero Randy decidió tomar todo esto un paso más allá, creando episodios donde contaba una historia que derivaría en el final trágico al que llega este caso. Todo el show fue una advertencia que al parecer nadie supo ver, o por lo menos nadie avisó. Randy comenzó a usar el nombre de Andrew Blaze con más frecuencia, siendo así de hecho como se pueden buscar estas animaciones en línea. Escribiendo Andrew Blaze Animations en YouTube
se les abrirá un mundo de episodios bastante extraños. En estas animaciones había dos representaciones suyas. Una animada como hombre, vestido como un cantante de metal hardcore, y la otra era un dibujo muy parecido a Ember, con la voz de Randy, unas zapatillas estilo Converse y un chaleco. Digamos que una era su representación de cómo él se veía en el mundo real, el mundo nuestro, y la otra era una representación de lo que él pensaba que era como se veía en el mundo del cual provenía, es decir, el mundo de Ember. Randy entonces comenzó a encargar actores de voz y animadores, además de hacer sus propios dibujos y arte para estos nuevos videos sobre un grupo de fantasmas femeninos hechos con el estilo artístico del dibujo animado Danny Phantom. Creó varias chicas fantasmas originales para completar la lista de Ember's Ghost Squad, o el escuadrón fantasma de Ember. Él quería crear su propia realidad y en su cabeza lo hizo e intentó mostrarlo en YouTube. A Randy se le ocurrió por primera vez el nombre de Ember's Ghost Squad mientras jugaba Call of Duty Black Ops 2, donde creó un emblema en el multijugador de Ember. Ahí creó un emblema en el multijugador y le puso Escuadrón Fantasma como nombre. Esta imagen del emblema se usó constantemente en el contenido de Randy. Este diseño se convertiría más tarde en el de los fantasmas reclutadores, que parecen llevar almas al Escuadrón Fantasma. Randy creía que Ember lo había elegido para unirse a su escuadrón de fantasmas femeninos militarizados en una batalla espiritual que se libraba en todas las dimensiones. A medida que se adentraba más en esta narrativa, comenzó a escuchar voces. Y estas voces eran justamente de las fantasmas femeninas, una de ellas siendo Ember. Con el tiempo se volvieron sus amigas y lo consolaban. A la vez alimentaban su deseo de morir. Este escuadrón fantasma que él creó tenía varios personajes. Uno de ellos, uno de los más importantes, era el de Mackenzie West. Ella era una de las chicas fantasmas que Randy creía que lo reclutaría después de su muerte. Era una de las chicas que él mismo había dibujado en el mismo estilo de Ember. Según la historia que él le creó, Mackenzie solía ser una jugadora de básquet de los Red Wolves en Cedar Ridge High School, una escuela que es real en Carolina del Norte. Aunque Randy nunca fue a esa escuela, este personaje sí. Mackenzie ha sufrido probablemente la muerte más espantosa de todos los personajes, ya que, de vuelta según su historia, fue secuestrada, torturada y luego despedazada misteriosamente por un asesino desconocido, además de abusada sexualmente. Su personalidad es mucho más amigable que las demás, se muestra tímida y cariñosa, y a diferencia de otros personajes, ella no tiene intenciones asesinas. Un rasgo único de este personaje que le llamó la atención a Randy es que su ojo izquierdo está como atascado en una posición de entrecerrar los ojos, lo que en realidad originalmente fue un accidente cuando Randy olvidó reemplazar la expresión facial en la animación y simplemente decidió usarla como un rasgo de identificación. La verdad es que casi no se ve, pero bueno, es un chiste medio easter egg de las animaciones de Randy. Ella, además, según Randy, era su alma gemela. Randy anotó en sus diarios cosas específicas acerca de cómo se sentía. Entre ellas estaban sus más profundos pensamientos sobre la vida y la muerte. ¿Qué significaban para él? Bueno, para Randy había varias dimensiones. En síntesis, que los cartoons, los dibujos, eran una dimensión en 2D, pero que eran reales. Pensaba en la otra vida como un lugar mágico donde alguien podía ser sí mismo, donde una persona podría hacer todo lo que quisiera sin preocuparse por lo que pensaran los demás. Randy cuestionó a dónde iría un alma una vez que se separase del cuerpo, y entonces llegó a su propia conclusión. Él creía que todos tienen un contrato de alma que asigna a una persona a hacer algo en la vida y morir después de lograrlo. Esto es lo que llevó a Randy a visualizar su idea de una religión y lo que haría en el más allá. Él pensaba que su contrato tenía como objetivo morir, que había llegado a la Tierra con el fin solo de morir y volver a ese mundo espiritual del que había llegado para encontrarse con Amber y las demás fantasmas. De hecho, en un punto él llegó a creer que había partido de un punto en el cual estaba con Amber y las demás, había por error llegado a la Tierra y ahora su contrato decía que tenía que morir para volver a aquella vida, a vivir como realmente era. Junto a esa creencia también estaba lo de que su verdadero cuerpo era más parecido al de las caricaturas que dibujaba. Toda su creencia sobre lo que es la vida después de la muerte
muerte se inspiró en gran medida en Amber. Y de hecho, él básicamente le daba voz, en el sentido de que se inventaba cosas que ella sentía o que hacía. Él de hecho llegó a escribir en una entrada de su diario que en realidad se sentía mal en este cuerpo que tenía en la Tierra, en nuestra dimensión, porque prefería el mundo 2D, que su cuerpo 2D se sentía mucho mejor. Es decir, en algún punto pensaba que sabía cómo se sentía tener un cuerpo de dibujito. Digo todo esto y deben pensar que era una persona errática, que tenía pensamientos completamente desordenados. Algunos de ustedes lo deben ver como un loco, pero no. Es evidente que tenía problemas, claro que sí, pero se escuchaba como cualquier otra persona. De hecho, hacía videos en YouTube hablando con su público como lo estoy haciendo yo acá ahora. Es decir, el cómo hablaba tenía coherencia. Entonces, ¿cuánto de la historia que contaba se creía? No lo sabemos, pero sí dejó varias pistas de lo que pensaba cuando estaba completamente dentro de su depresión, escribiéndolo en diarios. No solo tenía esta creencia de lo que pasaba antes y después de la vida, sino que también dejaba bien descrito lo que sentía respecto a su cuerpo de hombre y lo mucho que admiraba a Amber. Randy escribió lo siguiente: tengo tantas ganas de cortarme el pene, son tan jodidamente repugnantes. ¿Por qué a los chicos les gusta tanto dibujar esas cosas putrefactas? Lo juro por la diosa, por favor. Solo para. Es una agonía, 24 años sin ellos, 24, refiriéndose a partes de mujer. Extraño mi piel blanca, mis calzas y mi cabello largo. Extraño no tener que respirar. Extraño no poder sentir dolor físico. Extraño mi pulsera. Lo quiero todo de regreso. Este cuerpo es un castigo. Sobre todo extraño mi forma de caricatura. Los cuerpos en esta dimensión son tolerables, pero no son nada comparados con esa dimensión. También admite en un diario que una vez se probó los jeans de la novia de su hermano mientras estaban de vacaciones en familia, y creía que esa fue una forma de descubrirse a sí mismo. Más tarde, después de conseguir el trabajo, comenzaría a comprar ropa de mujer, corpiños, sostenes negros, calzas que usaría debajo de su ropa, pero nunca le diría de esto a nadie, solamente lo escribió. Randy tenía miedo de hablar con sus padres sobre todo esto, ya que temía que se burlaran de él. Hizo todo lo posible para dejar pistas sutiles con la esperanza de que sus padres se acercaran por sí mismos e intentaran hablar con él. También afirmó en estos diarios que habitualmente orinaba sentado. Randy tenía productos Skintimate y además una máquina de afeitar Venus. Usaba productos femeninos mientras se duchaba. Él creía que sus padres probablemente tendrían que enterarse en algún momento, por lo que dejaba esta maquinita de afeitar rosa a la vista a propósito. Pero sus padres nunca lo cuestionaron, cosa que le frustraba y aparte lo hacía sentir como que no les importaba. Aunque en algún momento pensó someterse a un procedimiento de cambio de sexo, él sentía que no era él y que tenía que vivir con ese cuerpo que tenía y en cierta forma conformarse. Él expresaba que incluso si tuviera estas operaciones, aún se sentiría restringido por el mundo real, y aún creía que la otra vida le otorgaría libertad y vivir como un espíritu femenino. Además, Randy detestaba a los hombres. Esa es la forma más simple de definirlo. Le disgustaba mucho el cuerpo masculino. Además, le costaba mucho hablar de sexo con otros. Era virgen y aunque le habían gustado mujeres antes, nunca había intentado nada con ellas. No tenía intenciones de una relación, lo que se dice, normal. En cuanto a Amber, su obsesión con ella era más bien una proyección. No quería estar con Amber de la misma forma en la cual quería estar con Mackenzie, este dibujo que él mismo había creado. En ciertas ocasiones se podía llegar a pensar que él quería volverse Amber. Hay algunos episodios de la animación que él mismo creó que todavía se pueden ver en internet, están subidos a YouTube, y un buen ejemplo de lo que pensaba Randy era el primer episodio de EGS, el que en realidad él mismo dijo haber dejado abandonado. Es un capítulo mitad dibujo, mitad live action, es decir, mitad animación, mitad video normal de cámara con él actuando, ya que todavía no contaba con el trabajo de otras personas para hacer estas animaciones. Dentro de todo, cuando el video empieza, Andrew se escucha bastante normal. Habla dando un poco de insight en lo que está pasando, explicando un poco de qué se trata lo que vamos a ver, y suena muy tranquilo. El problema es que ni bien empieza el episodio se puede ver a Amber frente a él preguntándole si estaba listo. A continuación, él le responde que todos nos vamos algún día, y se dispara en la cabeza.
No da impresión ni nada porque, bueno, los efectos son muy malos. Digo que si alguien llegara a este video hoy en día no vería una señal de advertencia, tal vez, sino una simple parodia de algún programa violento. Mal hecha. Ahora, los capítulos animados que hizo, si bien son episodios cortos, se puede ver que son de un humor bastante cuestionable. Lo voy a comparar a South Park, pero no se lo tomen tan en serio porque al menos ese dibujito quiere causar shock, pero tiene una historia detrás que contar. Al menos usualmente. Digamos, hay una crítica bastante bien pensada en muchos de los capítulos, mientras que lo que hacía Randy o Andrew, nombre con el que pueden encontrar sus animaciones, solo tenía el factor shock. Y digamos, la historia sobre todo era sobre este escuadrón de chicas con cada una su propia personalidad y el objetivo final que era matarse. No me malentiendan, algo de historia había entonces. En el último episodio del especial en el que mata a Froggy y a Whale, se lo puede ver llevar sus cuerpos en una caja y quemarla, haciendo claro que los estaba matando. Bueno, en uno de los primeros episodios de EGS, él toma la caja y con sus poderes de fantasma revive a Froggy, o más bien lo recluta para ser parte del escuadrón. Algo de continuidad hay en lo que hace. Por eso no es que no todo tiene sentido, sino que algo de sentido tiene, algo de historia hay, pero es más que nada violencia. El objetivo del escuadrón lo hizo claro desde un principio: eliminar al mundo, causar caos y destrucción, matar gente e invitar a más adolescentes suicidas convirtiéndolos en copias de Ember. Básicamente era eso. Además de las animaciones, él mientras tanto hacía videos sobre lo que estaba planeando. En realidad diría, por lo que podemos ver en las animaciones y en cómo se refería a este mundo, que lo ideal para él, su versión ideal de los hechos, hubiese sido en una secundaria. Pero como les vengo diciendo, él ya no iba a la escuela. Como mucho, su universidad podría haber sido un objetivo. La realidad es que Randy había cambiado su objetivo al lugar donde trabajaba. La rutina de Randy se volvió cada vez más alejada del resto de su familia o amigos que pudiera llegar a tener. Tomó turnos nocturnos en el trabajo, trabajaba todo lo que podía, dormía de día y después hacía animaciones con lo que le quedaba de tiempo. Todo esto teniendo en cuenta que él mismo en los videos decía que no le quedaba demasiado tiempo. En realidad, él lo hacía sonar como que se iba a retirar de YouTube, que no se iba a quedar demasiado en la plataforma, no que se iba a quitar la vida. Uno veía eso y no interpretaba que se iba a quitar la vida, sino que iba a dejar de hacer animaciones porque, quién sabe, tendría otras cosas que hacer en su vida. Y todo lo que diría luego con respecto a sus planes parecían más disparates para su serie que amenazas reales. Randy parecía un típico fanático de las armas. Después de todo, te puedes encontrar con varios cientos de hombres parecidos. Solamente entrando en Twitter y tecleando Trump Supporter, te estarías encontrando con una gran gama de hombres rubios, blancos, fanáticos del servicio militar y las armas. No es noticia que un chico de características similares aparezca en YouTube mostrando cómo dispara con sus escopetas. Digo, a nadie le parecía demasiado extraño. Y recordemos que todo esto va llegando al desenlace en el 2017. Pleno uso de YouTube, pleno uso de Twitter, pleno uso de las redes sociales en general. Y la verdad es que sí, hay bastante violencia normalizada en internet. Justamente meses antes de que ocurriera el hecho en sí, Randy hizo varias publicaciones preocupantes en su perfil de Twitter. Él tenía muy pocos seguidores activos, pero también tenía muchas cuentas del Team EGS. Cada miembro principal del escuadrón tenía una cuenta de Twitter y se hablaban entre sí, se daban me gusta, ponían sus propias cosas, hacía como que pensaban realmente. De hecho, todavía lo pueden ver si buscan los usuarios en Twitter. Una de estas cuentas era la de Mackenzie. Veamos entonces ahora algunos de sus tweets. Si nos remontamos a abril de 2017, podemos ver que dice: "No puedo quitar los ojos de la cuenta regresiva" y #nerviosa. Dice: "Todo el mundo me va a odiar en algunas semanas. Sé que no debería tuitear cosas como esa, pero siento un inevitable mar de odio ardiente y la mayor parte está dirigido hacia mí". En el mismo tweet se pueden ver, de hecho, respuestas de otra cuenta, de justamente el escuadrón, que le está contestando como si fuese una amiga. El 4 de mayo dijo: "El 9 de junio va a dar miedo. No sé por qué me preocupo, pero me preocupo". También se responde a sí misma diciendo: "Es muy malo, realmente malo, pero está fuera de mis manos. No puedo alterar el destino. Nadie puede". Desearía poder decir más al respecto, pero me dijeron que mantuviera mis labios sellados.
Va a ser una gran noche, estaré bien, solo pienso demasiado en las cosas. Acá hace una referencia a lo que les dije antes. ¿Pueden otros fantasmas dejar de burlarse de mi ojo? Es tan infantil. Mi ojo derecho está aplastado. A la vez también se puede ver cómo ella, o este personaje más bien, intenta ser positivo. Marca la diferencia para otros humanos. Habla con ellos, diles cómo te sientes realmente. Solo un simple eres genial vale la pena. Todo esto piensen que es un reflejo de lo que, en realidad, Randy estaba pensando. Ya para el 6 de junio del 2017, comienza a poner tweets como preocupada o puedo hacerlo. Y ya para el 8, tuiteó 3 cosas. A todas las personas amorosas, cariñosas y hermosas del mundo, espero que puedan encontrar en sus corazones el perdón. Les robé un ángel. Las cosas suceden por una razón, buena o mala, y lamento mucho que las cosas tengan que terminar así. Hablo por todos nosotros cuando digo eso. Espero que hayamos podido ayudarte a pasar el día. Siempre odié las despedidas, pero es más como un hasta luego. Gracias. Mackenzie. Esto fue antes de que se cometiera el crimen, justo antes, ya que Randy moriría ese mismo día. Otra de las cuentas es la de Rachel Shadows, la cual también escribió tweets hasta junio, terminando justo antes de los hechos. Como pueden observar además en los tweets de Mackenzie, ella se refiere a Randy en femenino y, como les decía, Randy tenía 2 OCs o Original Characters, uno con su forma en hombre y otro en estilo mujer fantasma, al que a veces, por cierto, le hacía fanart para que apareciera junto a Mackenzie, su novia fantasma. Por ejemplo, esta imagen de acá. En las publicaciones se podía ver también su obsesión con la violencia y su similar obsesión con la masacre de Columbine. No en este perfil, no en el de Mackenzie, pero sí en otros que había creado. Y cada perfil tenía su propia personalidad. De hecho, el 14 de marzo se celebra el cumpleaños de Mackenzie. En su momento, Randy hizo un dibujo y le deseó felices 30 años, porque bueno, si viviera, recordemos que murió y es un fantasma, para el 2017 hubiera tenido 30 años. Y así es como vamos llegando al día de los hechos. Pero todavía nos quedan por contar varias cosas acerca de cómo era Randy y lo que lo llevó a cometer este acto tan terrible. Así que nos vemos en la segunda parte de este caso y la última, siendo el próximo video que va a salir en el canal. Así que bueno, hasta acá llegamos. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.